Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía un rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesan de decir, leemos juntos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Continúo la lectura. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, leemos juntos: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, lo leemos juntos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz juntos: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Solo con la lectura de este pasaje, Dios nos muestra lo que nos quiere revelar. Esta oportunidad he titulado el mensaje: el Rey en su trono, la revelación de la gloria de Dios. El Rey en su trono, la revelación de la gloria de Dios. En estos días hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, el mensaje que Jesucristo quiso traer a las iglesias. Y realmente, no sé si ha sido tu experiencia, pero en mi experiencia he sido grandemente desafiado. He sido grandemente impactado. Me doy cuenta qué tanto me parezco a las iglesias del primer siglo. Creo que las semanas anteriores que vimos los mensajes de las iglesias del primer siglo, muchos de nosotros nos identificamos en algún área. Y algunas de las iglesias, lastimosamente, aunque habían hecho obras fieles al Señor, también habían perdido su primer amor y estaban fallándole al Señor. Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. Y después de escuchar el mensaje a las iglesias, inmediatamente después sigue esta visión. La pregunta sería: ¿qué quiso Dios revelar a su iglesia con esta visión? ¿Por qué después de decirle aquellas cosas en las que la iglesia estaba fallando y aquellas cosas en las que la iglesia estaba siendo de bendición, por qué revela esto? Y la respuesta es que el propósito de Dios era mostrar cuál era la única forma que la iglesia realmente podría ser fiel, victoriosa. ¿Cuál era la única forma en que la iglesia podría amar más a Cristo que al mundo? Después de haber escuchado mensajes tales como en Éfeso, perdiendo su primer amor; en Esmirna, siendo perseguida; probablemente algunos estaban tristes, perdiendo a sus familiares, perdiendo a sus hijos por causa del evangelio. Quizás te identificas tú con el mensaje a Tiatira, en donde se había tolerado la inmoralidad en medio de la iglesia. O probablemente te identificas con Pérgamo, que estaban enseñando falsas doctrinas. O con Sardis, una iglesia muerta. O Filadelfia, una iglesia perseguida. O la Odisea, una iglesia tibia y ciega. Pero viendo todo eso y viendo nuestra condición y aplicando el mensaje de Apocalipsis a nosotros, decimos: yo estoy quizás en una de estas áreas. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo ser fiel a ti? Y mira la respuesta hermosa. ¿Sabes cuál es la respuesta? Dios le reveló su gloria a Juan y le dice: te la voy a revelar para que tú puedas dárselo a las iglesias. Y la visión de la gloria de Dios, la visión de la majestad de Dios, es capaz de transformarnos como iglesia. Por lo tanto, esta mañana, esta tarde, mi objetivo es que juntos exploremos cuál es o cómo se ve esa majestad, cómo se ve esa gloria y cómo esto debe de afectar a la iglesia. Un pastor que Dios le ha dado mucha gracia en los últimos 25 años hablando de la gloria de Dios es el señor John Piper. Fue pastor hasta este último año en la iglesia de Minnesota, Bethlehem de Minnesota. Y él
Él habla un poco de algo que le pasó en una predicación. Dice, hace años decidí predicar acerca de la santidad de Dios, basándome en Isaías 6. En el primer domingo del año decidí mostrar la visión de Dios que se encuentra en los primeros 4 versos de este capítulo. De modo que prediqué sobre la santidad de Dios e hice lo mejor por mostrar la majestad y la gloria de tan grande Dios y de tan santo Dios. No di ni la más mínima palabra aplicada para la iglesia. Luego me empecé a sentir un poco mal y me surgió una pregunta. ¿Acaso el mostrar apasionadamente la grandeza de Dios por sí sola llenaría las necesidades de la gente? Seguramente tú me dirás que necesitaba hacer aplicaciones del mensaje. No me había dado cuenta que en la iglesia, no hacía mucho tiempo, antes de ese domingo, una pareja joven de nuestra iglesia había descubierto que uno de sus hijos había estado siendo abusado por un pariente. Ellos se sentían destrozados y tristes. Y ellos estaban ahí ese domingo. Pastor Piper, me dirás, ¿no te das cuenta que la gente está sufriendo, que la gente tiene necesidades prácticas, que necesitan ser solventadas con la predicación? ¿No pudieras haber bajado del cielo y ser un poco más práctico? Semanas más tarde, un domingo por la tarde después del servicio, el esposo me abordó y me dijo, estos han sido los meses más duros de nuestras vidas. ¿Y sabes por qué, pastor, he logrado resistirlos? Fue la visión de la grandeza de la santidad de Dios que usted nos dio. Esa ha sido la roca a la que nos hemos aferrado. Hermanos, muchos pensamos de que la iglesia necesita un mensaje práctico, cómo arreglar tu matrimonio, cómo arreglar tus finanzas, y sí creo que necesitamos cosas prácticas. Pero ¿sabes por qué está en Apocalipsis el 4 y el 5? Porque Dios sabe que la iglesia necesita verlo a Él. Y al verlo a Él, todo lo demás va a caer por su peso. Así que nos vamos a concentrar en esta tarde, a decirle, Señor, muéstranos tu gloria. No sé si te diste cuenta, pero todas las canciones fueron seleccionadas específicamente que hablaban de esto. Glorifícate, tú eres santo, tú eres digno, tú eres el Cordero inmolado. Señor, muéstranos esto esta mañana. ¿Crees que puede ser tu oración? Una sola oración le puedes hacer al Señor. Muéstranos ese trono a nuestros ojos espirituales. Así que vamos viendo en detalle esta visión. Primero que quisiera ver qué hay en ese trono y describirlas y por qué Jesucristo se revela así, de esa forma. Mira, ¿qué hay en el trono? Lo primero que está en el trono está un rey, el rey de gloria y majestad. Ese es un nombre de Dios. No es solo un rey, sino que es el rey de reyes y el señor de señores, el rey de gloria y majestad. Capítulo 4, verso 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu, vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un trono, ¿qué es? En un rey. Y mira qué rey, este es el rey que describe. Dice que el que está sentado en el trono no es un rey temporal. Es el rey de los siglos. Es nuestro Dios. Esta misma visión la tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6. La tuvo Ezequiel en el capítulo 1. La tuvo Daniel en el capítulo 7. Y la tiene Juan en el Apocalipsis. Un rey en su trono cuya gloria es indescriptible, cuyas, decía Isaías, faldas llenan el templo, y cuando él hablaba se estremecía el templo. O sea, está hablando, este rey es más glorioso de lo que nuestra mente, 4 sentidos, todos nuestros sentimientos pueden entender. Es majestuoso, extremadamente majestuoso. Nosotros no estamos acostumbrados a los reyes. Vivimos en una cultura que es democrática, en donde tenemos presidentes.
Pero por ejemplo en Inglaterra, si tú estás frente a la reina, tú debes de hacer una reverencia, es majestuosa. No puedes andar sucio ni nada, estás delante de la reina. Pero dice que el Señor, para Él los reyes de la tierra son como nada. Es lo más glorioso que hay de todo el universo. Él está sentado en su trono en el centro del universo. Ese es al Dios que adoramos. Todopoderoso en majestad. Cuando hablamos de un rey, debemos de pensar en un término teológico que se llama la soberanía de Dios. Rey es igual a gobernador, a soberano. Y la soberanía de Dios quiere decir que Él tiene el derecho de hacer con nuestras vidas y con toda la creación lo que Él quiera. Porque Él la creó, Él la hizo, es suya. Y porque si tú eres de su iglesia, te ha redimido, te ha comprado con su sangre. Esto no nos cuesta entender en nuestra mente, pero antes de que no hubiera nada, antes que existiera el universo, las estrellas, el espacio, antes que hubiera nada, existía el Rey de Reyes. Él es tu Dios. Y Él tiene derecho. Nosotros solo somos criaturas, solo somos barro en sus manos. Me impactó una predicación hace 2 domingos que nos decía Carlos: ¿acaso no puede hacer Dios contigo lo que Él quiera? Él es el Rey del universo. Él es soberano. Pero también, si Él es soberano, te tiene que dar gozo y te tiene que dar seguridad que Él está en control de cada una de las cosas que pasan en tu vida. No existe la casualidad, hermanos. No existe la coincidencia. No existen las cosas que pasan nada más porque así. Dios es Rey sobre tu vida. Si tú estás sufriendo, Él está en control. Si tú estás en bonanza, Él está en control. Si tú estás en escasez, Él está en control. Él es el Rey. Él es el Rey del universo. El mar tiene un límite. El poder del mar llega hasta su lugar porque Dios le ha dicho: hasta ahí llegas. El sol y la luna salen todos los días porque Dios les ha dicho: todos los días van a salir. Tus pulmones y los míos, mientras estoy hablando, están siendo sostenidos por el poder de un Rey que está sentado en su trono en todo el universo. Nada se le escapa, ningún pensamiento tuyo ni mío se le escapa al Rey de Reyes. Una pregunta de aplicación sería: ¿lo has visto como tu Señor? ¿Lo has visto como tu soberano? ¿Como tu Rey? ¿Sabes que Él puede hacer contigo lo que Él quiera? ¿Te has dado cuenta que Él es Rey de gloria? Dice el Salmos capítulo 24, versículo 1, hablando de nuestro Rey: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es una canción. Un salmo es una canción de alabanza que dice: del Señor es la tierra y su plenitud y todos los habitantes, y ábranse puertas eternas. No sé cuáles son las puertas eternas, pero dice que se abran y que por ahí va a pasar el Rey de gloria. ¿Quién es? Tu Señor, el Salvador. Y luego que vemos el trono, que está en el trono, está el Rey de gloria, y luego empieza a describir muchas imágenes
gloriosas que miren en Apocalipsis, hermanos, vayámonos acostumbrando a que van a haber muchos símbolos y figuras. Y una de las tendencias naturales que tú y yo podríamos tener es a intentar averiguar qué simbolismo, qué significan exactamente. Recuérdense que Apocalipsis tiene su interpretación alegórica y también tiene una interpretación literal, pero decíamos de que también hay una interpretación ecléctica, que quería decir que sumaba lo mejor de todo. Y básicamente lo que yo voy a intentar hacer desde aquí no es intentar decirles que cuántos ojos tenían y que qué significaba que era piedra de tal cosa. No, lo que quiere decir es las generalidades teológicas de lo que Dios quiso revelar. Y básicamente dijo, todas esas cosas que están en la periferia del trono, quieren decir es un Dios, un rey glorioso. Eso quiere decir, en una frase es un rey de gloria. No tengo palabras para describirlo. Todas las figuras periféricas de esta visión del trono de Dios nos revelan que Dios es glorioso y que debemos caer postrados ante su gloria. Dice que, miremos algunas de esas figuras, que el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y sardio. Esas piedras de jaspe y sardio, si tú quieres buscarlas, son unas piedras rojas, translucientes, hermosas, preciosas, son gemas. ¿Sabes qué quiere decir? Ese es que está sentado en el trono es glorioso. ¿Por qué crees que le ponen piedras a las coronas de los reyes? Para decir, mira la gloria de esa piedra, mira la gloria de esa roca. Tuve la oportunidad de ir a un museo muy famoso en los Estados Unidos y fuimos a ver una gema, no estoy exagerando, como de este tamaño, la tienen ahí, cuidado, no me acuerdo cómo se llama. Y todo el mundo tomándole fotos y era uno de las gemas más gloriosas que hay. Pues dice Juan en la descripción, no hay yo cómo decirles, pero él parece una gema gloriosa. Adórenlo porque es hermoso. Se parece al jaspe, al sardio. Adórenlo porque es glorioso. La gloria de Dios. Te voy a dar una pequeña definición de la gloria de Dios. La gloria de Dios se refiere a la manifestación visible de su ser. No sé si la tenemos ahí. A su divina majestad, a su plena deidad, al esplendor y brillo radiante de su ser. La gloria de Dios es la suma de todo lo que Él es, el cúmulo de sus atributos y el esplendor de su naturaleza divina, la manifestación de su divina majestad y excelencia. Esa es una definición de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Suma todos los atributos de Dios: su bondad, su justicia, su santidad, su dignidad, su perdón, su misericordia, su favor. Súmalos todos y ponlos ahí como una piedra resplandeciente. Y aún así nos quedamos cortos. Nuestra mente ni nuestros ojos nunca han visto nada tan glorioso como Dios. El que está sentado en el trono es semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y también dice que alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Cuando tú piensas en la gloria de Dios y en la grandeza de Dios, lo primero que te viene es temor y dices, ¿cómo me puedo acercar a ese Dios tan glorioso? ¿Cómo? Pero en medio de ese trono de gloria, en medio de ese trono de majestad, Dios pone un arco iris recordándonos la promesa que le hizo a Noé, la promesa de misericordia y gracia. Por eso es que ese Dios majestuoso, el trono de gloria, también es el trono de misericordia y de gracia para ti y para mí. Puede venir el más necesitado de todos. Puede venir el más pecador de todos, humillado ante el trono de gracia. Y sabes que encontrarás un arco iris que te recuerda el favor y la misericordia de Dios.
Hay muchas personas que interpretan diferentes cosas, que los colores simbolizan muchas cosas. Yo solo les digo lo que me recuerda. Me recuerda que Dios es un Dios de misericordia. Y así dice la palabra en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero en ese trono de gloria, de grandeza, había gracia, había belleza. Nos describe que habían 24 ancianos con ropas blancas y coronas. Y muchas personas conjeturan quiénes eran estos ancianos. Algunas de las interpretaciones comunes dicen que eran los 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles. Otros dicen de que era una corte, que es una corte celestial. Otra postura dice que son personas que han alcanzado la gloria eterna y están ahí. Yo quisiera que no nos fijemos o le intentemos buscar quiénes son, sino que la figura que debería de captar nuestra atención es ¿qué están haciendo estos ancianos? ¿Qué nos quiso? ¿Por qué está esa revelación del Señor ahí en la Biblia? Dos cosas que llaman fuertemente la atención es cómo están vestidos de ropas blancas. Y sabes que ninguno de nosotros podríamos tener acceso a ropas blancas de no ser porque nuestras ropas sucias han sido lavadas y removidas y perdonadas por el sacrificio de Cristo y se nos ha otorgado ropas blancas. Dice la Biblia que a su esposa se le ha concedido que se vista de ropas blancas, de lino fino y resplandeciente. Y algo interesante de estos 24 ancianos es que tienen coronas. Y la postura de estos 24 ancianos es que ven al trono de la gloria de Dios y ponen sus coronas al suelo con sus ropas blancas y están adorando constantemente, postrándose constantemente delante de Dios. La Biblia repetidamente menciona que Dios dará coronas a sus hijos. Por ejemplo, dice que a todos los que venzan tentaciones y pruebas, les dará la corona de la vida, en Santiago 1:12. También dice que a todos los que aman su venida, si tú eres de los que están, Señor, ven pronto, anhelo tu venida, regresa, Señor Jesús, les dará la corona de la vida. Segunda de Timoteo 4:8. También habla que a los pastores, si tú me estás escuchando por el internet y eres un pastor que fielmente has predicado la palabra de Dios, dice que vendrá el Rey de Gloria y le dará una corona inmarcesible a sus pastores y también a sus esposas. Así que esposas de pastores también le van a dar esa corona por aguantar a esos pastores. Y dice también que peleemos por las coronas no corruptibles, sino las incorruptibles. No peleemos por las coronas corruptibles. O sea, que no pelees por ser un famoso aquí en la tierra, que no pelees por ser el mejor atleta, el mejor estudiante. Pelea por las coronas incorruptibles. Me gustaba un comentario de David Platt que decía, en ese día muchos de nosotros vamos a decir, Señor, hubiera querido tener más victorias sobre el pecado para tener más coronas, hubiera querido ser más fiel a ti para tener más coronas. ¿Sabes por qué? Porque todas las coronas que Dios te da son con un propósito. Un día llegar y ponerlas delante del trono y decirle, aquí está, Señor, todo lo que tengo. Yo no tengo nada que tú no me hayas dado, Señor. Dice la Biblia que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo que tú tienes, si tú tienes salud, si tú tienes trabajo, si tú tienes inteligencia, si tú tienes hijos, si tú tienes esposa, todo te lo ha dado Dios. Y ese día vas a venir, no vas a decir, yo fui muy inteligente, tengo una maestría, un doctorado, tengo un magna cum laude. No vas a decir nada de eso, vas a decir, todo lo que tengo Dios me lo dio y aquí están mis coronas rendidas delante de ti. Si venciste el pecado, si derrotaste una tentación, es porque Él te ayudó
Aquí todos los que estamos y el que les habla primero podríamos estar inmersos en pecado, amando el pecado. Y si no estamos ahí es porque Dios nos lo dio. Entonces, independiente de quiénes sean estos 24 ancianos, nos deben de motivar a estar adorando a Dios con nuestras coronas a diario. Y un día presentaremos nuestras coronas. También dice que del trono no solo había tanta gloria y todo, sino que había poder, porque dice que salían relámpagos, voces y truenos. Este Dios de misericordia, este Dios de gloria ante el cual los ancianos se rinden, también es el Dios de poder, el Dios de justicia y juicio. Vemos el arco iris que nos recuerda su misericordia, pero vemos que Dios vendrá un día a la tierra y la juzgará con poder. Dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, hablando del día cuando el Señor vuelva a la tierra. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. ¿Quién puede estar en pie ante la fuerza y la fortaleza de Dios? Una aplicación para esto es que Dios no es un diosito. Dios no es un juego, queridos hermanos. Quiero poner una ilustración un poco trágica. Date cuenta que las personas que anoche cometieron algún homicidio, algún secuestro, alguna violación, esta mañana probablemente la mayoría de ellos se levantaron. El mismo sol que te resplandeció a ti les resplandeció a ellos. Desayunaron, quizás están riendo. Y tú dices, ¿acaso Dios no va a hacer justicia con esas injusticias? Sí, en su tiempo el Señor juzgará la maldad, la impiedad, la injusticia, las violaciones. Dios no es un juego. El hecho que tú seas un hijo de Dios no quiere decir que puedes tomar su nombre para jugar. No es un diosito. Hay relámpagos y poder de su mano. Pero también este poder nos habla que Él es poderoso para hacer lo imposible en tu vida. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Acaso un cáncer es difícil para el Señor? ¿Acaso una situación financiera es difícil para el Señor? ¿Acaso una imposibilidad? Dios es todopoderoso. Eso es lo primero que vemos, que hay un rey de gloria. Dice que este rey de gloria tenía alrededor de él 7 lámparas de fuego ardiendo, que eran los 7 espíritus del Señor. No te confundas, el Señor no tiene 7 espíritus. En el Apocalipsis vamos a ver mucho el número 7. Y todos los estudiosos de la Biblia han llegado a la determinación que el número 7 simboliza o tipifica un número completo. En 7 días creó Dios la tierra. Por eso es que cuando dice el número 6, que es el número del hombre, es 7 menos 1, o sea, no llega a ser un número completo. Pero el número de Dios o el número de la plenitud se ve que es el número 7. Y dice, en medio de ese trono, ¿sabes quién estaba? El Espíritu Santo en su plenitud. El mismo Espíritu Santo que estaba cuando dice que el Señor creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu está delante del trono de Dios. No es menos que Dios, no es menos que Jesús. Este es un pasaje trinitario que nos muestra, está Dios en su trono, está el Espíritu Santo en medio del trono y está Jesús en medio del trono. Si no hubiera Espíritu Santo, lo que yo estoy haciendo sería vano, porque el Espíritu Santo es el que convence. Cuando un hombre predica,
la palabra de Dios, el que está obrando no soy yo, el que está obrando en tu corazón, en tu oído, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hubiera arrepentimiento, no hubiera convicción de pecado, no hubiera consuelo de la iglesia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y está presente en medio de la iglesia. Él está aquí. La palabra espíritu viene de un griego que se dice neuma, de la palabra, por ejemplo, neumáticos, que quiere decir un viento. ¿Y por qué le usa esa ilustración? Un viento, un aire. Es porque el viento y el aire no lo vemos. De igual forma, el Espíritu Santo no lo vemos, pero sabemos que está en medio de su iglesia. Si no, ¿cómo explica las conversiones? ¿Cómo explica las personas que han sufrido martirio por el Señor y han resistido la prueba? Si no, ¿cómo explicas cuando tú pecas y te duele allá adentro? ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Esos candeleros de oro que son los Espíritus del Señor están en medio de la gloria de Dios. Y nosotros queremos que el Espíritu Santo repose sobre esta congregación. Amén. No sé si están pensando en todas las figuras o los veo así como muy serios. Hermanos, esto es glorioso. Dice que había un mar de cristal. En otras versiones dice una expansión, hablando de la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Dios está allá. Ese atributo de Dios se llama que Él es trascendente, pero no te preocupes cómo se llama, ¿verdad? No es una clase de teología. Es que Dios está allá arriba, que hay un mar. Y nosotros somos separados. Dios es infinitamente diferente a nosotros. Infinitamente separado de toda humanidad. No hay nada ni siquiera con lo que lo puedas comparar. Cualquier ejemplo se queda corto con la grandeza y la gloria de Dios. La figura literaria de Juan es tan abundante que pareciera algo indescriptible y pareciera hasta un cuento. Pero ¿sabes lo que está diciendo? Mira tu rey. El verdadero rey del universo, glorioso es ese rey. Entonces hemos visto que está en el trono el rey. ¿Qué otra manifestación de Dios se ve en el trono? Leamos el versículo 6. Ahí tú lo vas a deducir. Dice 4:6. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante al de un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de noche, de día y de noche, no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del trono. Hermanos, volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Pues no sé, ni me los puedo imaginar. Dice que uno tenía semejanza de león, uno tenía semejanza de águila, uno tenía semejanza de hombre y otro semejanza de becerro. Tenían 6 alas y tenían ojos por todos lados. ¿Te los imaginas? Yo no puedo. Nunca he visto un ser así. Pero dice la Biblia que estaba el profeta Isaías en el año que murió el rey Usías y tuvo exactamente o muy similar la misma visión. Y tú puedes leer en Isaías 6, que nos han predicado ese pasaje, que vio lo mismo. Y también puedes ver en Ezequiel que vio lo mismo, estos 4 seres vivientes. La pregunta es: ¿qué nos quería revelar el Señor con estos 4 seres vivientes? Y yo creo que la respuesta está en lo que ellos proclaman. Algunas interpretaciones comunes es que representan a toda la creación. A mí particularmente no me gusta entrar en ese campo, pero representan a los animales domésticos, a los animales del campo, al hombre y a las aves, y que está toda la creación dándole gloria a Dios. Esa es una interpretación. Otra interpretación común es que son 4 facetas de Cristo: como hombre, como león, o sea, como rey, como águila, como Dios, y como becerro, como siervo.
Otros han dicho que tipifican los 4 evangelios. Mateo nos presenta a Dios de la misma forma. Mateo nos lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como Dios. Son básicamente interpretaciones, pero volvamos, esto es periférico. ¿Qué están diciendo estos 4 seres vivientes? Esto sí, la interpretación es única. Están diciendo que mi Dios y tu Dios es santo. Y no dice santo una vez. Santo, santo, santo. La pureza de Dios, la santidad de Dios es tal que el profeta se quedó con pocas palabras y él decía: esto es 3 veces santo, santo a la tercera potencia, a la enésima potencia. Dios, yo creo que Dios dejó este mensaje, al igual que en la época de Isaías, al igual que en esta época, es porque Dios quiere revelar su santidad a la iglesia. Seguramente te has preguntado cómo vas a ser transformado de amar al mundo. ¿Te has preguntado eso en estos días? ¿Cómo puedes dejar tus pasiones? Yo creo que viendo la imagen de la santidad de Dios sería una buena respuesta. La santidad de Dios significa que Él es totalmente diferente, infinitamente puro, que no tolera el pecado, que no hay nada malo en Él. Creo que Dios particularmente le quiere revelar su santidad a esta iglesia. Incluso me pongo yo al frente, creo que Dios quiere iluminarme la santidad, su santidad a mi vida. Y si de todo este mensaje lo único que te acuerdas al salir es que Dios es santo y que aún los ángeles en el cielo se cubren sus rostros y sus pies porque no soportan la gloria de tal santidad, creo que es un buen comienzo. Vivimos en una época en donde el pecado es tan común en la iglesia y en el mundo que tendemos a tolerarlo. Nos es fácil tolerar todas las prácticas de Apocalipsis, falsas doctrinas, frialdad, amor al mundo. Discutíamos en el grupo de casa inmoralidad, sensualidad. Por ejemplo, un día de estos estábamos hablando con mi esposa, con Gaby, de un programa de televisión que es muy popular entre los jóvenes. Seguramente tú lo has visto y pues es un programa de una secundaria y parece que a los jóvenes les atrae porque es una competencia de que son cantantes los muchachos y todo esto. Pues cuando tú menos sientes en el programa de televisión, abiertamente hay un joven de secundaria o de prepa, no estoy seguro, que tiene una relación homosexual con otro en la televisión abierta. Quiero hacer una aclaración, yo no soy homofóbico ni nada de eso. El homosexualismo es un pecado como dice en Corintios, ¿verdad? No erréis, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos, es otro pecado. A lo que yo voy es esto, que la iglesia ya puedes ver ese programa y ya no te afecta. Ya es normal. Tú vas en la calle y ves las vallas publicitarias. Aquella vez iba con un pastor dándole ray y vimos un carrito móvil con una imagen de una mujer casi desnuda y el pobre pastor dice: Señor, realmente ya ni en un semáforo puede él estar intentando guardar sus ojos. Guárdanos, Señor. ¿Sabes qué es lo triste? Que se ha metido la falta de santidad. Esos son pecados visibles, pero hay falta de santidad cuando murmuramos el uno del otro. Hay falta de santidad cuando amamos más las riquezas, cuando amamos más nuestro trabajo, cuando te vistes para llamar la atención, cuando te jactas de lo que tienes. La santidad, si solo la ponemos como reglas, yo le huiría si tú me dices: ¿y qué tengo que hacer? Ya no veo televisión, ya no veo, ya ni salgo a la calle con eso que dijiste. No se trata de eso.
Yo personalmente, y se lo he dicho a los pastores, le huyo a tener que hacer algo porque tengo que hacerlo, porque es una religión. Por eso es que creo que lo que necesitamos es que Dios nos revele qué tan santo es Él. Y por aquí puse una pregunta que sería buena que tú te pudieras hacer cuando estás haciendo cualquier práctica. ¿Podría ser congruente con esta imagen del trono santo de Dios? Cuando estás en una fiesta, cuando estás viendo un programa de televisión, cuando estás en cualquier lugar, con tus amigos hablando, ¿crees que esa plática soportaría estar ahí? Y yo sé que muchos me están escuchando y están pensando, ¿a poco tú eres así de santo? Yo creo que la respuesta la sabes. No lo soy. ¿Sabes qué quisiera yo? Caer postrado este día y que Dios me abriera un poquito la puerta del cielo y yo viera un poquito de esa gloria, para ya nunca más comparar esa gloria, esa santidad con un programa de televisión o con mis pasiones o con mi carácter o con mis mentiras. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? No es religiosidad. Señor, revélanos, ¿qué quieres? ¿Por qué está ese pasaje ahí? Dios quiere que seamos santos. Entonces hemos dicho que está el Rey de Gloria, el Santo Todopoderoso. También está el Juez justo de toda la tierra. Vamos a pasar al capítulo 5. Si se fijan, 4 y 5 es toda una visión. Está dividida en capítulos, quién sabe por qué, pero en realidad es una sola visión. Y dice que después de que vio toda esta gloria, que vio a los ancianos, que vio a los seres vivientes, dice capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? ¿Sabes qué era ese libro? Era el libro, para que tengas una idea, porque pues estas ilustraciones ya no, un libro sellado con sellos de tinta, no se refiere a eso. Los pergaminos los enrollaban, eran un rollo, eso eran los libros de antes, eran rollos, escribías y los enrollabas. Y cuando era un documento oficial de un rey, con cera, la derretían la cera y ponían su anillo y lo sellaban, de tal forma que si el rollo estaba acá, no podía ser abierto porque aquí tenía un sello y solo alguien digno podría venir y romper ese sello. Este libro estaba sellado con 7 sellos, sellado por el Rey de Reyes. ¿Y qué es ese libro? Es lo que nos va a describir Dios en el capítulo 6 y 7, los 7 sellos que se abrieron. Pero no se podía abrir. ¿Y de qué habla? ¿Sabes de qué hablan esos 7 sellos? Juicio. Pero cuando pensamos en juicio decimos, caray, no hombre, yo me gustaba el Dios de amor, pero un Dios de juicio no me gusta. ¿Sabes qué quiere decir juicio? Justicia, rectitud. Dios va a hacer lo que es recto en esta tierra. Han habido cristianos que han sido muertos por causa de simplemente predicar el evangelio. Y esto va a ser juzgado en su tiempo. Van a ser desatados los sellos y Dios va a juzgar la tierra. Un día de estos vi un video, a mí a veces no me gustan porque son muy gráficos, de 3 pastores que no están haciendo nada, mayores de edad, no están haciendo nada más que ir con su Biblia en un pueblo que aparentemente es muy religioso. No sé si era un pueblo islámico o no sé. Pero los empiezan a golpear y a darles patadas y a darles golpes. Y me impresionó que el último de ellos le dieron una patada en el rostro que lo noqueó prácticamente al pastor. Él era el mayor de edad. Y cuando yo vi ese video se me salieron las lágrimas. Dije, Señor,
en el mundo hay personas que por llevar tu nombre están siendo golpeadas y vituperadas. ¿Y tú crees que no va a haber un día en donde el Señor va a juzgar a los que se rieron de Él en la cruz? A los que le jalaron su barba, a los que le pegaron y lo insultaban y le decían, si eres hijo de Dios, bájate. ¿A poco eres hijo de Dios? Niños, dice un escritor que hace muy gráfico el camino del Calvario, dice que, ¿sabes lo más triste? Que el Señor le daba pensamientos y le sostenía los pulmones y su palpitar del corazón a los que le estaban golpeando. Pero no pienses de que la tierra no va a ser juzgada. Dice que ese sello tipifica eso. Y Juan lloraba mucho. Yo decía, ¿por qué lloraba Juan? ¿Y por qué? Ay, no, nadie puede abrir el libro y me dan ganas de llorar. No, ¿sabes por qué lloraba? Porque Juan se identificaba con los propósitos eternos de Dios. Juan decía, Señor, por favor que se abran este libro, porque si ese libro no es abierto, no podríamos ver la gloria de Dios, no podríamos ver sus justos juicios, no podríamos ver la victoria futura de Dios. Y él lloraba mucho. Pero en el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, deja de llorar, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir su libro y sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, hermanos? Jesús. Pensamos muchas veces en Jesús como alguien humilde, como alguien que no abrió su boca, pero también Él es el león, un león vencedor. No sé si has visto los leones, ¿no? Fácilmente llegan su cabeza a una altura casi del tamaño de un hombre. Él es el león de la tribu de Judá y Él ha vencido y Él es digno de abrir el libro. ¿Has visto al Señor como león? ¿Has visto al Señor como vencedor sobre las naciones? Como el rey, el león tipifica al rey de la selva. Él es el rey sobre las naciones. Él juzgará a las naciones. Hay una escena muy buena en la película de las Crónicas de Narnia. Esos son libros escritos por un cristiano, C.S. Lewis. Pero en la película particularmente llama la atención cómo el león, siendo más grande que los otros animales ahí, humildemente va a ser sacrificado. ¿Cómo ha vencido el león? ¿Sabes cómo ha vencido? Porque se hizo como un cordero. El león puede devorar a cualquiera, puede destruir a cualquiera, pero se hizo como un cordero. Y la victoria eterna de los siglos y edades, del que el diablo pensaba que había vencido, no sabía que se estaba dando en la cruz. Porque dice el versículo 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. El Cordero de Dios. Dice que este Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La victoria del león de la tribu de Judá se da porque Dios diseñó, fíjate, un plan maestro, un plan misterioso y asombroso. Se llama el Evangelio eterno. El hombre perdido en su pecado, el mundo corrupto por el pecado, Dios presenta a un cordero desde antes de la fundación del mundo.
Jesús en el consejo de la eternidad, millones de trillones de eternidades antes de que tú y yo existiéramos, se dispuso y le dijo: Padre, por cuanto el hombre va a fallar, por cuanto va a haber pecado en la humanidad, he aquí yo me pongo como un cordero inmolado. Y al Padre le agradó. No podía ser un hombre que salvara a la humanidad, porque los hombres no llegamos a la grandeza de Dios. Tenía que ser Dios, y se hizo hombre para pagar por todos nosotros. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. El evangelio eterno de Dios es que Dios escogió a su Hijo siendo el león y lo envió a la tierra en forma de hombre como cordero inmolado, para que por su vida y su muerte, a través de un sacrificio perfecto, redimiera a la humanidad y salvara a todos aquellos que creen en Él. Eso es el evangelio. Evangelio, evangelus, significa buenas noticias. Hay buenas noticias. Tú y yo estábamos perdidos. Íbamos para el infierno. Solo te pido que no lo veas como un tema. Quiero que pienses un ratito antes de que tú conocieras a Jesús, ¿cómo estabas? Estabas muerto, perdido, sin razón de vivir. Pero el Cordero inmolado nos rescató de toda tribu, lengua, nación. Nos redimió, y dice Pedro que nos redimió no con oro, no con plata, sino que pagó, redimió. Redención, la palabra redención significa nos compró. ¿Sabes con qué nos compró? Con su sangre. Padre, yo pagué por Carlos, yo pagué por José, yo pagué por... Él pagó por ti, pagó por mí, con su sangre. Y si tú nos estás visitando en esta hora y tú no eres hijo de Dios, la mala noticia es que si tú no vienes en arrepentimiento delante del Rey, tú no estarás en esa gran multitud de redimidos. Pero la buena noticia es que tú no estás aquí por una casualidad. La buena noticia es que estás aquí porque Dios quería que te anunciáramos las buenas noticias, que el león de la tribu de Judá es el cordero vencedor y que Él te ama sin tú merecerlo. Y que Él derramó su sangre por ti, y que tú esta hora puedes venir corriendo al trono de la gracia y de la misericordia, y que cuando lo crucificaron Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ellos no te pueden pagar, pero yo te pago a ti por ellos, Señor. Tú estás aquí visitando, corre a los pies del Cordero, arrepiéntete de tus pecados, dale tu vida al Señor. En medio del trono, en medio de la gloria, ¿sabes qué está? La gloria del Calvario. Ahí está la cruz. Y mira, hay algo que, esto no está en la Biblia ni en ningún lado, solo lo pienso yo. Hay algo que nos tienen envidia los ángeles. Los ángeles pueden adorar a Dios por su belleza, su grandeza, su hermosura, porque lo han visto. Pero ninguno de los ángeles puede decir como tú y yo: fui redimido por la sangre del Señor. Tú le puedes adorar porque Él te perdonó, porque Él te salvó. Y por eso nos duele cuando estamos en la adoración y estamos diciendo: manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu infinito amor, y tú estás viendo qué hora es. Es tiempo que la iglesia resucite y le demos la gloria de vida a su nombre. Todo esto nos lleva a la conclusión. ¿Qué sucede en ese trono? Y lo que sucede es glorioso. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué te da esta imagen? En general, ¿cómo la resumes? ¿Sabes qué sucede? ¿Qué hay allá en el trono? Adoración. La respuesta correcta que surge cuando vemos toda esta majestad, gloria, misericordia, salvación, ¿sabes qué debería ser? Adoración. Adoración, en una definición sencilla, no sé si la tienen para ponerla, es, mira esta definición: darle la gloria correspondiente al Señor con todo nuestro ser. Rendirnos ante su grandeza. Reconocer
que Él es Dios y nosotros su creación. Darle gracias, bendecir su nombre, proclamar sus obras, darle la gloria que Él merece, con todo tu ser, con tus recursos, con tu tiempo, con tu trabajo, con tus canciones, con tus pensamientos, con tus aplausos, con tu voz, con tu ropa, con todo lo que tú eres. Démosle la gloria al que la merece. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. La pregunta sería, ¿hay algo más hermoso para adorar? ¿Hay algo más glorioso que tu Dios? ¿Hay alguna escena en toda la historia de la humanidad que nos pudiera emocionar más que esta? Si tú has ido a un paisaje hermoso, a una playa gloriosa, a una montaña nevada, hermosa, todo eso es nada más cuenta la gloria de Dios. ¿Qué podrá ser más valioso que Dios? ¿El dinero? El que está sentado en el trono es como una piedra de jaspe. ¿La fama? El que está sentado en el trono es más famoso que cualquier hombre que exista o vaya a existir en la historia. ¿La belleza? ¿Qué puede ser más bello que Dios? ¿Qué más colores y deleites que en Dios? La creación, toda la creación se postra ante Dios. Dios nos invita a participar de su adoración. Vamos a terminar leyendo un salmo, Salmo 96, y luego vamos a hacer unas preguntas de conclusión. Dice, Salmo 96, 7. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre y traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decide entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contienes. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Toda esta escena de la gloria, de la grandeza de Dios termina en adoración al Cordero. ¿Te puedes imaginar lo que vio Juan? Que vio a los 4 seres, a los 24 ancianos, y luego dice que vio a miriadas de miriadas. ¿Sabes qué son? 10,000 por 10,000, dice, eso es una miriada. Miriadas de miriadas, pero no importa cuánto es una cantidad enorme. Y luego vi una multitud de todas las lenguas, las tierras, de todos los tiempos, que vamos a estar ahí aplaudiéndole y diciéndole: tú eres digno, Señor. Digno eres, Señor, por cuanto fuiste inmolado. ¿Cuál es tu experiencia de adoración? ¿Sabes que Dios te da el privilegio de experimentar un poquito aquí en la tierra? ¿Te has dado cuenta del enorme privilegio que tenemos de estar delante de Él? El Señor reina, regocíjese la tierra. El Señor reina. Yo creo que la conclusión es, entonces, ¿qué nos quiso revelar el Señor? Mira, yo puse algunas cosas que te pueden servir para tu tarea. Si quieres apuntarlas así brevemente. Nos quiso revelar que Él es Rey soberano.
2, que Él es digno de ser adorado. 3, que Él juzgará esta tierra. 4, que Él es santo y desea presentarse una iglesia santa delante de Él. 5, que Él es más glorioso que todo lo que existe. ¿Estás batallando para dejar un pecado? Mira que Él es más glorioso. ¿Estás batallando con un problema? Míralo como soberano. ¿Estás batallando con una enfermedad? Míralo como todopoderoso. Él es santo. Creo que nuestra postura debería de ser terminar adorando a Dios esta hora.